Jamie Carragher no tuvo piedad con Luis Díaz y habló sin filtros de él en el Overlap Fan Debate. Carragher arrancó defendiendo a las directivas del Liverpool, diciendo que vender a Luis Díaz fue un buen negocio para el club. Luego soltó la bomba. Según él, Díaz está brillando en el Bayern simplemente porque la Bundesliga no está a la altura de la Premier League. Y para rematar, Carragher cerró diciendo que Díaz fue un buen jugador para el Liverpool, pero que jamás estuvo al nivel de Mané, Firmino o Salah. ¿Qué opinas de las declaraciones de Carragher? Leyenda inglesa empieza a cuestionar si Luis Fernando Díaz es tan bueno como lo vende la prensa mundial. El nuevo detractor le sale a Luis Fernando Díaz desde territorio inglés, quien considera que el jugador colombiano está siendo muy sobrevalorado, inflado por parte de la prensa mundial. Luis Fernando Díaz ganó 5 títulos con la camiseta del Liverpool en 3 años y medio. Firmino y Mané lograron 7 y 6 títulos respectivamente, pero casi con el doble de tiempo que el colombiano llevaba en Anfield. Y ahí fue donde apareció Jamie Carragher. Desde que conoció al extremo de Barrancas, ha pasado de los elogios a minimizar lo que está haciendo ahora en el fútbol alemán, con unas fuertes y picantes declaraciones, bajándole la caña, ninguneando al talento guajiro. Y aunque pasan los días y las semanas, Luis Fernando Díaz se sigue manteniendo como el principal tema de conversación, debate y discusiones en el equipo del Liverpool, donde los aficionados y expertos han manifestado que hace falta el atacante dentro del equipo y esquema de Arne Slot. Sin embargo, también existen quienes defienden la decisión de haberlo vendido y reducen lo que hizo en la Premier League, pues lo consideran como un rendimiento bastante bajo para todo lo que se vende del colombiano. El Luis Fernando Díaz vive un momento estelar con la camiseta del Bayern Múnich, es la máxima figura y ha dado valiosos goles y asistencias tanto en Bundesliga como en la UEFA Champions League. Este buen rendimiento ha dado mucho de qué hablar y una de las más recientes declaraciones han generado controversia por las duras críticas que le llegaron al colombiano nuevamente. Y es que el exjugador e ídolo del Liverpool, Jamie Carragher, a través del podcast The Overlap Fan Debate, defendió a las directivas de Anfield por vender a Luis Fernando Díaz y aseguró que su rendimiento es alto porque la Bundesliga es una liga menor y de muy bajo nivel. Jamie Carragher fue certero al declarar lo siguiente: creo que con la decisión, la jerarquía del club ha dicho que Arne Slot es solamente el entrenador principal. El técnico podría haber querido quedárselo a Luis Fernando Díaz, pero no fue así. Los directivos dijeron y consideraron que es un jugador que ya tiene 28 años, 29 años de edad, y que si le daban un nuevo contrato, ganaría muchísimo dinero. Ese terminó siendo un tema trascendental ahí, indicó de entrada el exjugador de fútbol, advirtiendo sobre lo que iba a decir sobre Luis Fernando Díaz más adelante. Seguidamente, el exjugador destacó la venta de Luis Fernando Díaz diciendo lo siguiente: fue un buen acuerdo para el Liverpool y tendrá buena pinta ahora con su rendimiento en la Bundesliga, pero porque la Bundesliga es un torneo que no es tan bueno como la Premier League. Él se verá bien en la Bundesliga, porque esa liga no es tan buena como lo es la Premier. Argumentó el exjugador de fútbol, comparando las dos ligas y asegurando que la Premier League es muy superior y mucho más competitiva que la Bundesliga. Y luego de esto, preparó el dardo más grande directamente al corazón del ídolo colombiano. Sobre esto, el exjugador continuó y finalizó diciendo lo siguiente: Luis Díaz fue un buen jugador para el Liverpool, pero no fue un jugador excelente. No fue un Firmino, no fue un Mané y tampoco fue un Salah. El Liverpool le sacó provecho durante algunos años y consiguió un buen precio de venta. Fue un buen negocio para Liverpool. Sentenció el exjugador, triturando completamente a Luis Fernando Díaz, bajándole la caña y diciendo que el máximo ídolo de Colombia no fue tan bueno como lo fue Firmino en su momento, o como lo fue Mané, o el mismo Mohamed Salah,
el que tiene todas las licencias y consentimientos en el equipo de Anfield. Y aunque la afirmación de Carragher es cierta, al decir que la Bundesliga termina siendo menos competitiva que la Premier, quitarle mérito a lo hecho por Luis Fernando Díaz en el fútbol alemán parece más bien un capricho para justificar su opinión sobre la venta del colombiano al Bayern Múnich. El Liverpool le sacó provecho durante varios años y le consiguió un buen precio. Fue un buen negocio para Liverpool. Lo que han hecho es reemplazarlo, pero si Wirtz se convierte en lo que esperamos, es un jugador diferente. Pero es ese jugador entre líneas por la izquierda. Así que eso es lo que obtendrán de él. Entregó Carragher haciendo la comparación de lo que hacía Luis Fernando Díaz con el jugador por el que pagaron una terrible millonada, Florian Wirtz. Unas terribles declaraciones que desde ya empiezan a hacer eco y mucho ruido en Colombia, donde Luis Fernando Díaz es considerado como el máximo ídolo y nadie quiere que se hable mal de él. Desde que Lucho llegó a Alemania, lleva ya 18 partidos ganados en 19 partidos disputados y ya ganó un título a principio de temporada. La única derrota del equipo bávaro fue justamente sin Luis Fernando Díaz y fue por la UEFA Champions League enfrentando al equipo del Arsenal, ya que el colombiano sigue cumpliendo con una dura suspensión que le aplicó toda la UEFA. ¿Qué opinan ustedes de los terribles comentarios por parte de Carragher, bajándole la caña al ídolo colombiano Luis Fernando Díaz y asegurando que nunca fue un excelente jugador y que no estuvo a la altura de jugadores como Firmino, jugadores como Mané o el mismo Mohamed Salah? Dejen su opinión en la caja de comentarios. Jamie Carragher no tuvo piedad con Luis Díaz y habló sin filtros de él en el Overlap Fan Debate. Carragher arrancó defendiendo a las directivas del Liverpool, diciendo que vender a Luis Díaz fue un buen negocio para el club. Luego soltó la bomba. Según él, Díaz está brillando en el Bayern simplemente porque la Bundesliga no está a la altura de la Premier League. Y para rematar, Carragher cerró diciendo que Díaz fue un buen jugador para el Liverpool, pero que jamás estuvo al nivel de Mané, Firmino o Salah. ¿Qué opinas de las declaraciones de Carragher?